Señoras y señores congresistas, ministras, ministros. El artículo 86 del reglamento del Congreso, en su literal C, establece que es solo en sesión del Pleno que la cuestión de confianza puede ser planteada, por lo que estoy aquí acompañado por el gabinete para efectivamente plantearla en nombre del Consejo de Ministros, con respeto por la autonomía de poderes y conforme a lo señalado en los artículos 51, 126 y 133 de la Constitución Política del Perú. Muchos peruanos, señor presidente, se preguntan por qué hemos llegado hasta este punto. Se preguntan por qué estamos aquí hoy planteando una cuestión de confianza. Estamos aquí porque la política de nuestro país sencillamente no puede seguir como está, porque no podemos tolerar que nuestra democracia se sostenga en partidos mayoritariamente debilitados, desprestigiados, alejados de la ciudadanía y altamente vulnerables a la corrupción. Porque los peruanos, señor presidente, tenemos que reaccionar ante el hecho verdaderamente traumático de que, con excepción de Valentín Paniagua, todos los expresidentes que nos han gobernado en las últimas 3 décadas han tenido o tienen graves cuestionamientos con la justicia. Porque en los últimos años, 57 gobernadores regionales y más de 2.000 alcaldes y alcaldesas han sido vacados, procesados, sentenciados o se han fugado por abiertos actos de corrupción. Porque debemos acabar con la inaceptable costumbre de que empresas corruptas financien campañas con el objetivo de garantizar contratos que terminan en miles de millones en obras paralizadas. Porque precisamente por todo esto no es ninguna sorpresa tener la triste evidencia de que no hay en toda América Latina un país que desconfíe más de sus partidos políticos como el Perú. Estamos aquí entonces porque ante esta situación no podemos quedarnos con los brazos cruzados, porque es urgente salvar a nuestra democracia de la corrupción. Es urgente impedir que personas culpables de delitos penales nos representen. Es urgente promover el fortalecimiento de los partidos políticos. Es urgente alentar a que los ciudadanos con vocación de servicio participen en política y conseguir que peruanas y peruanos podamos volver a confiar en nuestras autoridades. ¿Puede alguien que verdaderamente ame a nuestro país estar en contra de estos objetivos? Estamos aquí hoy, señor presidente, para que las personas reunidas en este recinto demostremos si estamos dispuestos a cambiar esta grave situación o si vamos a dejar que continúe. Estamos aquí porque, aunque aún no han pasado 20 años de la lamentable evidencia de corrupción de la salita del SIN, una vez más nos encontramos ante una tremenda crisis nacional de corrupción. En julio del año pasado, los peruanos hemos vuelto a ser testigos, a través de los audios de la vergüenza, del nivel de podredumbre que dominaba el Consejo Nacional de la Magistratura. Hemos escuchado al ex juez Inostroza, que se fugó del país y que hoy está a la espera de su extradición, negociar la reducción o la eliminación de la pena para un violador de una menor de 11 años. Hemos escuchado a un ex juez hablar de los verdecitos que resolverían un nombramiento. Y es muy importante que recordemos algo. Si tuvimos acceso a esos audios, fue porque la Fiscalía y la Policía Nacional, con la debida autorización judicial, se hallaban investigando a narcotraficantes y a sicarios. Y fue tras la pista de estos que se terminó llegando al Consejo Nacional de la Magistratura. Y luego fuimos testigos
de cómo en este Congreso hubo quienes buscaron dificultar la destitución de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Incluso se sugirió investigar a los fiscales y a los periodistas que los denunciaban. Es por todo esto, señor presidente, que este gobierno decidió impulsar con determinación, pero también con urgencia, tanto la reforma de justicia como la reforma política. Porque la corrupción es una amenaza para ambas y porque no puede realmente concretarse la reforma de una sin la de la otra. Se trata, por lo demás, de reformas que responden al compromiso que este gobierno asumió desde el primer momento con todos los peruanos. Recordemos que cuando asumió la presidencia de la República ante este Congreso el 23 de marzo del año pasado, el presidente Martín Vizcarra anunció los 5 ejes de su política general de gobierno, siendo el primero de ellos el de la integridad y la lucha contra la corrupción, y el segundo, el del fortalecimiento institucional para la gobernabilidad. Fue bajo esas prioridades que se encargó la reforma política a una comisión de expertos reconocidos e independientes, que no solo se valieron de su experiencia acumulada, sino que recogieron también los puntos de vista de los diferentes grupos políticos e incluyeron también aportes de la sociedad civil. Es muy importante también recordar, señor presidente, que el resultado de este trabajo fue presentado por el gobierno ante este Congreso sin ningún tipo de restricciones, más allá de haber solicitado que se le trate con carácter de urgencia. De hecho, en las reuniones que tuvimos con las diferentes bancadas antes de mi presentación ante el Congreso para el voto de investidura, se me preguntó en más de una ocasión si acaso usaríamos el voto de investidura para someter a confianza los proyectos de reforma política. Y nuestra respuesta fue muy clara. Por supuesto que no. Por el contrario, siempre quisimos que esta reforma se discuta en el Congreso y se enriquezca gracias al debate parlamentario. Por eso, cuando acompañado del gabinete vine el 4 de abril para el voto de investidura, no trajimos en la mano los proyectos de reforma política para que no quedara ninguna duda de que no serían sujetos a confianza. Lo mismo ocurrió, señor presidente, cuando efectivamente estábamos por presentar esos proyectos. Una vez más volvió la pregunta, ¿van a ser al presentarse sometidos a confianza? Y una vez más dijimos que no y ratificamos y cumplimos nuestro compromiso de entregar los proyectos aquí al Parlamento para que sea aquí donde se discutan. Y aún así hay quienes nos han acusado de querer imponer la reforma política, señor presidente, nada más alejado de la realidad. Sin embargo, la Comisión de Constitución y Reglamento no les dio a los proyectos que presentamos la prioridad que el artículo 105 de la Constitución ordena para proyectos presentados con carácter de urgencia. Se estableció más bien un cronograma que respondía a criterios distintos. Uno en el que los proyectos del Ejecutivo sí tenían lugar, pero no prioridad. Nosotros manifestamos nuestro reclamo al respecto, señor presidente, a través de declaraciones a la prensa. Y siguiendo con la vocación de diálogo de este gobierno, convocamos a una reunión en Palacio de Gobierno a todos los voceros de las fuerzas políticas para reunirnos con el presidente de la República y el ministro de Justicia. A pesar de la verdadera disposición al diálogo de todos los voceros que asistieron y de la voluntad de darle realce a la reforma política, lo cierto es que no se modificó en el cronograma de la Comisión de Constitución y Reglamento la prioridad en favor de los proyectos del Ejecutivo. Y eso no fue todo. Al día siguiente de esa reunión, y a pesar de que se nos había invitado a presentarnos solo unos días después con el ministro de Justicia para presentar y exponer la posición del Gobierno, la Comisión de Constitución decidió archivar en apenas poco más de 3 horas de debate un crucial proyecto de reforma constitucional, el proyecto de modificación de las reglas de la inmunidad parlamentaria. Si el no haber dado a los proyectos la prioridad que la Constitución mandaba causó nuestro reclamo, el archivamiento acelerado del proyecto sobre inmunidad ocasionó
nuestra protesta y vinimos, como es de público conocimiento, con el presidente de la República y el ministro de Justicia. Todo esto despertó, señor presidente, justificadas dudas sobre la disposición de la Comisión a debatir en profundidad el contenido de la reforma. Pero la posterior decisión de la mayoría de la Comisión Permanente de desconocer un sólido informe para que el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, enfrentara a la justicia por diversos cargos de la mayor gravedad, supuso ya un gesto inaceptable, que una vez más muestra a la impunidad como un rasgo demasiado frecuente en nuestra actividad política. Esto, por supuesto, ha generado la indignación general y profundiza, lamentablemente, aún más la desconfianza ciudadana en la política. Los peruanos, señor presidente, no queremos más privilegios injustificados, no queremos más injusticia, los peruanos no queremos más corrupción y ciertamente no queremos más impunidad. Luego de esta acumulación de señales en contra de un ambiente mínimamente propicio en favor de los proyectos de reforma, es que consideramos que corresponde presentar ante el Congreso esta cuestión de confianza. Y la planteamos como corresponde al espíritu de este mecanismo constitucional, es decir, solicitando al Pleno del Parlamento el respaldo político que una reforma de esta relevancia necesita para que verdaderamente recuperemos la confianza ciudadana. Antes de pasar a detallar el contenido de los proyectos sobre los que hoy hacemos cuestión de confianza, considero necesario llamar la atención sobre un elemento que no es menos importante y que me parece que no ha llamado suficientemente la atención, señor presidente. No estamos haciendo cuestión de confianza hoy sobre la totalidad de proyectos presentados por el Poder Ejecutivo. No hacemos hoy cuestión de confianza, por ejemplo, sobre ninguno de los proyectos que tratan sobre las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. No porque no los consideremos relevantes, consideramos que lo son como toda la reforma, sino porque aún en estas circunstancias queremos dejar en claro que no buscamos beneficiar a un poder sobre otro utilizando este mecanismo constitucional. Tampoco exigimos al Congreso, y es importante aclararlo, que los proyectos sean aprobados al pie de la letra. Nunca lo hemos hecho. Se mantiene el espacio para que el debate parlamentario enriquezca las propuestas, en la medida en que su esencia no se vea alterada, como detallaré poco más adelante. Señor presidente, hacemos cuestión de confianza el día de hoy sobre los siguientes proyectos y expongo a continuación lo que, a nuestro juicio, constituye su esencia mínima e irrenunciable. En primer lugar, el proyecto de ley 4190-2018 Poder Ejecutivo, de reforma constitucional que modifica el artículo 34 de la Constitución para poder ser candidato. Para cambiar la política de nuestro país y alimentar la confianza ciudadana, consideramos indispensable que ningún postulante al Congreso o a cualquier otro cargo de elección popular se encuentre sentenciado por delitos comunes. No podemos pretender llamar padres de la patria o madres de la patria ejemplos que los jóvenes deberían seguir a personas que tienen cuentas pendientes con la justicia. La esencia de este proyecto, señor presidente, radica en impedir que quienes se encuentren condenados en primera instancia por delitos dolosos con pena privativa de la libertad mayor a 4 años puedan ser candidatos. En segundo lugar, proyecto de ley número 4187-2018 Poder Ejecutivo, que modifica la Ley de Organizaciones Políticas, regula la democracia interna y promueve la participación ciudadana en el proceso de selección de candidatos. La esencia de esta propuesta es fortalecer la democracia al interior de los partidos para que los candidatos a la presidencia de la República, al Congreso, para ser gobernador o gobernadora regional, alcalde o alcaldesa provincial y distrital, sean elegidos por los militantes de cada partido, así como por los ciudadanos en elecciones abiertas, simultáneas, obligatorias, en las que participen los organismos electorales.
Y necesitamos, por supuesto, señor presidente, garantizar que los resultados de estas elecciones resulten vinculantes. Adicionalmente, es también parte de la esencia de esta propuesta que el lugar asignado a los candidatos invitados por la organización política, que pueden llegar a ser hasta el 20%, se determine antes de la realización de las elecciones internas. En tercer lugar, señor presidente, el proyecto de ley número 4186/2018 del Poder Ejecutivo, que modifica la Ley Orgánica de Elecciones respecto al sistema electoral nacional. Nuestra democracia necesita partidos políticos fortalecidos e identificados con principios políticos, con planes de gobierno, con una visión de país y con causas reconocibles. El voto preferencial ha debilitado a los partidos como agrupaciones y ha distorsionado a las campañas políticas al convertir a los candidatos de una misma agrupación en rivales directos, tendiendo a favorecer a quien tiene una campaña con mayor financiamiento en lugar de a quien representa un mayor compromiso con el partido y sus ideales. Y ha favorecido también el ingreso de fondos de origen dudoso en las campañas políticas. La esencia de este proyecto radica en la eliminación del voto preferencial en las listas parlamentarias. Consideramos adicionalmente que parte también esencial de este proyecto es la alternancia y paridad de género en la composición de las listas parlamentarias. Las mujeres no pueden seguir siendo postergadas. Con esta propuesta buscamos que ellas, sí, la mitad de la población, accedan en igualdad de condiciones a cargos de elección popular. Es imperativo que las mujeres de nuestro país cuenten con las mismas oportunidades que los hombres y que participen con paridad y alternancia en las listas parlamentarias. En cuarto lugar, señor presidente, el proyecto de ley número 4188/2018, Poder Ejecutivo, que modifica la Ley de Organizaciones Políticas, la Ley de Elecciones Regionales y la Ley de Elecciones sobre inscripción y cancelación de partidos políticos y organizaciones políticas regionales. Esta iniciativa se encuentra directamente vinculada al proyecto sobre democracia interna. Actualmente, señor presidente, las normas electorales exigen requisitos para crear partidos políticos que, pese a ser muy exigentes, no garantizan una real representatividad. Un ejemplo claro de esto es el requisito de recolectar cerca de 800.000 firmas para constituirse como organización política. Esto, lo sabemos, ha llegado a generar en el pasado la aparición de fábricas de firmas falsas o ha terminado incentivando la compra de firmas antes que la adhesión efectiva a una causa política. Con esta propuesta, buscamos que los partidos consigan el respaldo real de militantes que se adhieran al partido por sus convicciones, que la identidad de estos afiliados sea conocida y que su adhesión realmente tienda a perdurar en el tiempo. La esencia de esta reforma radica en que para inscribir una organización política se requiera un número mínimo de afiliados y ya no de adherentes, en el que se tome como referencia el número propuesto por la Comisión de Alto Nivel, es decir, unos 14.000 ciudadanos, los mismos que deben residir en más de una circunscripción electoral y que su identidad deba constar en un padrón público. Asimismo, en que debe cancelarse la inscripción de la organización política si ésta no logra convocar un número mínimo de participación ciudadana en su respaldo en las elecciones internas, en el que se adopte como referencia igualmente el número propuesto por la Comisión de Alto Nivel, es decir, de unos 280.000 ciudadanos. En quinto lugar, señor presidente, el proyecto de ley número 4189/2018, Poder Ejecutivo, que modifica e incorpora diversos artículos al título sexto de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, y de la Ley 30424, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional e incorpora artículos en el Código Penal referidos al financiamiento de organizaciones políticas. Señor presidente,
No podemos permitir que escándalos como Lavajato o el Club de la Construcción vuelvan a ocurrir en nuestro país. Estos casos han puesto en evidencia cómo el dinero sucio se ha infiltrado y ha venido corrompiendo la política en el Perú. Necesitamos adoptar medidas drásticas que hagan posible, por ejemplo, que los organismos electorales controlen y supervisen periódicamente los aportes financieros durante las campañas electorales y que se apruebe una disposición que sancione las donaciones de fuente ilícita, no solo en sede civil o administrativa, sino también en lo penal. La esencia de este proyecto radica en la tipificación de los delitos de financiamiento indebido de organizaciones políticas y de falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas, así como en la obligación de las organizaciones políticas de presentar 2 reportes de gasto durante las campañas electorales. En sexto lugar, el proyecto de ley número 4416-2018, Poder Ejecutivo, que modifica el proceso de levantamiento de la inmunidad parlamentaria. No queremos, señor presidente, más congresistas que utilicen la inmunidad parlamentaria como una mera forma de impunidad. No pretendemos que se elimine la inviolabilidad que protege a los congresistas por sus votos u opiniones, pero sí creemos que debe modificarse el actual modelo de inmunidad que permitió, por ejemplo, que parlamentarios como el excongresista Edwin Donaire eludan a la justicia y luego huyan de ella. Señoras y señores congresistas, enviemos señales claras de que los políticos no tenemos corona y que debemos rendir cuentas ante la justicia cuando esto sea necesario. Por estas razones, señor presidente, y debido a que el proyecto de ley sobre inmunidad parlamentaria fue archivado, insistimos y volvemos a presentar como Poder Ejecutivo otra iniciativa legislativa que regula la inmunidad parlamentaria. La esencia de esta iniciativa es evitar que el Congreso actúe como juez y parte en casos que involucren la integridad y probidad de sus miembros. Busca que la decisión de levantar la inmunidad por la comisión de delitos comunes esté a cargo de un órgano autónomo, ajeno a cálculos políticos y que motive sus decisiones con base en criterios de imparcialidad e independencia. Señor presidente, durante los últimos días se han esgrimido ciertos cuestionamientos al hecho de que hayamos planteado que la esencia de los proyectos deba respetarse para que se considere que la confianza del Congreso ha sido efectivamente otorgada en la práctica. Creemos, señor presidente, que este pedido se enmarca dentro de lo razonable. No tendría completo sentido que se otorgue un voto de confianza si es que este no va a ser ratificado en la práctica por la posterior aprobación de un proyecto que responda a la esencia de la propuesta. ¿Queda un espacio para el debate y el aporte parlamentario? Consideramos que por supuesto que sí, pero nos parece claro que este aporte debe realizarse dentro de un marco que no cambie el sentido fundamental de los proyectos que estamos sometiendo a confianza. Si el pedido de confianza es una solicitud de respaldo político a nuestras iniciativas, nos parece lógico que dicho respaldo, de conseguirse, no desnaturalice lo propuesto. También se ha señalado, señor presidente, que sería un exceso de nuestra parte haber propuesto un plazo de 15 días para el debate y aprobación de nuestras iniciativas. Debemos decir, sin embargo, y para comenzar, que en ningún momento hemos sugerido dicho plazo. Pensamos, sí, que es necesario que una reforma de esta relevancia y que ha sido presentada con carácter de urgencia resulte aprobada dentro de un margen acotado y que sea, por supuesto, razonable. No hemos hecho referencia en la carta en la que presentamos para solicitar fecha y hora, no hemos hecho referencia a una cantidad de días. Pero insisto, sí nos parece razonable, y así lo solicitamos hoy ante este Pleno, que estos proyectos queden aprobados durante la presente legislatura. Es, señor presidente, en cualquier caso, tan razonable como la propuesta de la propia Comisión de Constitución, cuyo cronograma considera dar por debatidos y votados no 6 de nuestros proyectos,
sino la totalidad de estos, los 12, para el 7 de julio. Así lo señala el propio cronograma de la Comisión de Constitución. Es decir, no solo la Comisión de Constitución lo considera razonable, sino que en el plazo que se han puesto, consideran, como no es inusual, que la actual legislatura podría ampliarse. Tengamos en consideración, adicionalmente, que no estamos hablando, señor presidente, de proyectos desconocidos que se presentan recién, sino que han sido entregados al Congreso el 10 de abril, es decir, señor presidente, hace 55 días. Así, por poner un ejemplo, si la legislatura llegara a extenderse, a ampliarse hasta el 26 de julio, estaríamos hablando de un plazo total que podría exceder los 100 días. ¿Por qué no considerar el nuestro como un pedido razonable cuando el tiempo promedio que le toma al Congreso aprobar un proyecto de ley planteado por el gobierno con carácter de urgencia oscila, señor presidente, precisamente entre los 70 y los 100 días? Consideramos, pues, que es absolutamente factible que los proyectos sobre los cuales estamos planteando esta cuestión de confianza sean debatidos y aprobados durante la presente legislatura, que podría resultar ampliada si así lo considera este Parlamento. No olvidemos, además, señor presidente, que el año pasado este Congreso aprobó, por la misma vía de una cuestión de confianza, 4 proyectos de reforma constitucional en 2 semanas. Aplicamos este razonamiento claramente tanto a los proyectos de reforma legal como a los proyectos de reforma constitucional. En el caso de estos últimos, ya que de ser aprobados en primera votación en esta legislatura habrán sido suficientemente debatidos en el Parlamento, consideramos que es razonable solicitar, dentro del marco de respeto a la separación de poderes, su ratificación en segunda votación durante el mes de septiembre de la próxima legislatura. Señor presidente, en nuestro país se calcula que se pierden por corrupción alrededor de 10.000 millones de soles por año. La corrupción nos lleva al atraso, perfora nuestra economía y realmente deshace nuestras esperanzas de progresar. La corrupción, que no es otra cosa que el robo institucionalizado del dinero de todos los peruanos, nos ha hecho perder la fe en los políticos, en las instituciones, ha desprestigiado a la actividad política. Puede ser que esto ocurra habitualmente, pero esto no es normal. No podemos, señor presidente, aceptar que lo sea. No podemos resignarnos a quedar acostumbrados a esto. Nuestro deber, el deber de todos nosotros, señor presidente, es cambiarlo. Es nuestro deber construir otra normalidad. Una en la que aceptemos mujeres líderes sin cuestionar sus méritos por su género. Una en la que se vuelva posible que un niño sueñe con ser político cuando sea grande. Si hoy asumimos con responsabilidad el compromiso que la ciudadanía nos demanda, tendremos la oportunidad de cambiar la manera de hacer política en nuestro país y trabajaremos por una política más limpia y digna. Tenemos, señor presidente, la posibilidad de construir juntos otro futuro para nuestro país. Es por esa razón que solicito a este Congreso la confianza para los proyectos de reforma política a los que me he referido el día de hoy en el Pleno. Hago esta solicitud con la convicción de que estos proyectos ayudarán efectivamente a proteger a nuestra política de la corrupción del financiamiento ilegal y de la amenaza de candidatos con sentencias penales. Lo hago con la seguridad de que promoverán el fortalecimiento de los partidos políticos que tengan verdadera actividad con sus afiliados y una mejor conexión con la ciudadanía. Lo hago, señor presidente, con la certeza de que la participación paritaria de las mujeres no solo enriquecerá la actividad política y la vida pública en general, sino que redundará principalmente en una sociedad más justa con las oportunidades que ellas hace tanto tiempo merecen. Y lo hago, señor presidente, con la total disposición compartida por el gabinete que tengo el verdadero honor de presidir, de dejar nuestros cargos, como señala la Constitución, en caso la confianza no sea rehusada.
Porque esta reforma, señor presidente, es necesaria, porque vale la pena arriesgarse por ella, más aún cuando es urgente tomar conciencia de que el verdadero peligro que nuestro país enfrenta es seguir tal como estamos. Porque los peruanos merecen algo mucho mejor que lo que les estamos ofreciendo. Y porque nosotros no hemos decidido aceptar el desafío del servicio público para dejar las cosas como están. Esta reforma política, es importante que quede claro, señor presidente, esta reforma política no es una herramienta utilizada por el gobierno contra el Parlamento, así como esta cuestión de confianza no es una amenaza del Ejecutivo contra el Legislativo. Es, más bien, en medio de un contexto ciertamente crispado y de polarización y también de incertidumbre, la ocasión de ofrecerle una nueva oportunidad al diálogo responsable a través de una pregunta franca y directa. Señoras y señores congresistas, por su intermedio, señor presidente, no nos confundamos. No está aquí en juego la supervivencia de este gabinete, tampoco la supervivencia de este Congreso. Lo que está verdaderamente en juego es la confianza de todos los peruanos en las posibilidades de nuestra democracia. Tan cerca como estamos del bicentenario, de nuestra opción por la vida independiente y la vida republicana, son ustedes, señoras y señores congresistas, a través de la presidencia, a través de sus votos, quienes tienen la palabra. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.